Buenas tardes, Inge. Hoy vamos a hacer el diagnóstico de un Renault Logan 2007. Para esto vamos a utilizar un osciloscopio, un escáner, un multímetro, una punta lógica y el diagrama con sus respectivos sistemas y actuadores. ¿Cuál es el map? ¿Tú es map o map? Mapa. Map. En este vehículo lo que vamos a medir va a ser el map de admisión de presión de aire, que se encuentra aquí abajo. Consta de 3 cables, crema y papel. Ya. Tenemos 3 cables de color verde, uno color crema y uno color café, en el cual vamos a medir cuál es alimentación, cuál es tierra y cuál es señal. Ya, con esto vamos a utilizar una punta lógica conectada a positivo para verificar cuál de los 3 es alimentación. Al momento que nosotros hagamos contacto se va a prender la luz. Nos indicaría que este de aquí es alimentación, de la mitad no nos da y el otro tampoco. Ahora le cambiamos de posición al negativo de la batería y con esto procedemos a medir igualmente. El que medimos en alto no nos da, el de la mitad tampoco. Y en este caso, y como no nos marca ninguno negativo, vamos a utilizar lo que viene siendo el multímetro. Ahora con el multímetro vamos a verificar cuál es negativo usando el detector de continuidad. Verificamos que todo esté correcto, mandamos al negativo y procedemos a pinchar. Si nos da el zumbido es que este es negativo. Ahí verificamos el negativo, el otro no nos da y este tampoco. Ahora le mandamos al pin positivo y nos da. De la mitad no nos da y el otro. Ya en este caso verificamos los colores de los cables que nos da el map, que tenemos aquí el número 22. ¿Cuáles colores nos da? Verde, que es A, el B viene siendo negro y el C es crema. Ahora vemos a dónde llega. Ahora vamos a ver a dónde nos lleva estos colores. 15, 16 y 78. Nos da que va al conector 15, que es verde, el 16 negro y 78. el 78 crema. Ahora verificamos en el otro manual que nos da que el 15 es tierra, 16 es señal y 78 viene siendo nuestra alimentación. Seguimos el mismo orden, solo han cambiado los colores. Como en esto seguimos el mismo orden, solo cambian los colores. Verificar con el, ya podemos seguir verificando con el respectivo osciloscopio la señal que nos dé. Ahora vamos a proceder con el multímetro a verificar continuidad para medir con el osciloscopio el pin de la mitad que nos representaría señal. Ponemos aquí una aguja y verificamos que esté bien conectada. Con esto nos ahorramos estar desconectando el map y proceder y tener dificultades futuras. Y podemos ahora sí verificar con el osciloscopio la señal que nos marque al momento de encenderlo. Ahora procedemos a lo que viene siendo la verificación con el osciloscopio y la señal. Con esto ponemos aquí regular el voltaje, que vendría siendo 1 en una escala de 1.1 en corriente DC o corriente continua. Esto lo colocamos en 500 milisegundos y vamos a proceder a acelerar. ¿Qué pasó? Ahí.
Ahí lo que podemos observar va a ser los picos inductivos que va a tener la señal. El voltaje máximo, y el voltaje mínimo, que tenemos aquí un voltaje máximo de 3.37 voltios y un voltaje. Aquí tenemos el pico de entrada de voltaje, el cual va a bajar y va a tener tenemos aquí el pico de voltaje que baja y se empieza a estabilizar mediante pase el tiempo. Observamos que sube, tiene un bajo de voltaje y procede a regularse normalmente. Como no tenemos la tapa de aire, toda la presión atmosférica ingresa directamente al cuerpo de aceleración. Y al momento de acelerar, tenemos picos de ruido. Tenemos picos de ruido porque no tenemos algo que proteja el aire que ingresa al sistema. En cambio, si nosotros llegamos a taparle un rato, entonces podemos fijar que los picos de ruido disminuyen. Ahora, sin tapar, procedemos que los picos tienen ruido. Todo porque el sistema de la presión de aire ingresa directamente a nuestro cuerpo de aceleración. En base a este diagnóstico podemos apreciar que nuestro sensor MAP está actuando de manera eficiente. Lo único malo que tenemos es que no tenemos la toma de aire. Eso es la única falla que nos pueden diagnosticar nuestro osciloscopio. Décimo. En este caso vamos a medir lo que viene siendo el sensor IAT o sensor de temperatura de aire de admisión. En este consta solo con dos cables, en cuales uno va a ser señal y el otro va a ser tierra o GND. En este caso vamos a diagnosticarlo con el multímetro en continuidad, verificando que todo esté bien. Mandamos al negativo una punta y con la otra verificamos los pines. En un pin no nos pita ya que no tiene continuidad y en el otro escuchamos el pitido, lo cual nos indica que el cable verde es negativo y el marrón viene siendo señal. Conociendo eso, podemos ingresar un alfiler o una aguja al cable de señal, en el cual también vamos a verificar que esté bien conectado, igual midiéndole continuidad. Una vez conectado, que esté correctamente, vamos a verificar que nos bote un voltaje de señal que vendría siendo 5 voltios. Con esto ponemos un pin en el positivo y verificamos que tenga señal. Nos bota 7.89 voltios de señal y en el otro pin que es tierra nos bota 0.04. Ya una vez comprendido eso, podemos diagrama ya buscamos el sensor de temperatura que viene siendo de aquí, los cuales nos da el pin 84 que viene siendo tierra y el 18 que nos viene siendo señal. Una vez comprendido eso, vamos al otro diagrama que tenemos. Buscamos el 20, que es el pin 20, que igual tenemos verde y marrón. Aquí vemos a dónde nos dirige los pines.
y podemos observar que el pin va a 77 y el otro va a 49. Ya una vez comprendido eso, podemos verificar que tienen similitudes ambos diagramas. Lo único que cambiaría son los pines, ya que este es un manual brasileño en el cual también cambia hasta las siglas. Allá se le conoce como ACT y aquí nosotros en el Ecuador lo conocemos como IAT. Conociendo eso, podemos conectar nuestro sensor correctamente y con cuidado. Una vez que haya hecho clic, verificamos que esté bien conectado todo y podemos proceder a conectar lo que viene siendo nuestro osciloscopio. Colocamos pinza anteriormente en el alfiler y mandamos su cablecito de tierra. Ponemos auto y verificamos que hay un cambio de señal. Una vez hecho eso, mandamos a 1 voltio 1.1 y en corriente continua a 500 milisegundos. Aquí tenemos, como el carro aún no está encendido, tenemos el voltaje máximo es 0 y el mínimo es 0. Una vez lo encendamos, aquí se nos va a diagramar un voltaje diferente ya en conectado y desconectado. Aquí, como podemos observar, tenemos un voltaje máximo de 1.2 conectado, ya que este va a medir la presión que va a tener la temperatura de ingreso en el cuerpo de admisión. Una vez lo desconectemos, aquí el voltaje va a cambiar, va a aumentar, como nos podemos fijar aquí. Y si lo volvemos a conectar, el voltaje cayó. Conectado y desconectado nos va a medir diferentes temperaturas, tanto dentro y fuera. Aquí tenemos un diagrama, como podemos observar que conectado mantiene un voltaje alto y desconectado va a bajar. Aquí podemos observar que el voltaje máximo es de 1.2, pero si lo desconectamos, el voltaje va a aumentar. Aquí tenemos que el voltaje aumentó 496 voltios, pero si lo conectamos vuelta, el voltaje máximo va a disminuir. ¿Esto qué nos indica? Que si esto nos indica que nuestro sensor es de coeficiente negativo, en el cual si la temperatura aumenta, el voltaje disminuye y viceversa. Podemos diagnosticar que si la temperatura aumenta, nuestra resistencia va a bajar y viceversa. Si esto no sucede al momento de que nosotros verificamos el IAT, que el voltaje aumente al momento de desconectar, tendríamos que diagnosticar que o el conector puede estar fallando y no nos bota resistencia, pero ahora como lo vamos a conectar, debe bajar la resistencia de voltaje. Como podemos apreciar, al momento de conectar y desconectar, nuestra resistencia de voltaje está trabajando adecuadamente. Nos indica que el sensor IAT está trabajando en óptimas condiciones, lo cual no tendría ningún problema al momento de su función. Ahora vamos a lo que viene siendo el diagnóstico de la TPS o sensor de posición de la mariposa. En este podemos apreciar que es de 3 cables o 3 pines, en el cual va a ser tierra, señal y alimentación. En estos consta de 3 colores diferentes, cual viene siendo morado, rosa y amarillo, en el cual uno va a ser tierra, el otro va a ser alimentación y el rosa va a ser señal. Esto lo verificamos con el manual de usuario.
Aquí podemos observar que A es morado, C es rosa y B es amarillo. Los colores nos coinciden con nuestro sensor en nuestro vehículo. Estos van a ir conectados a los pines 75, que viene siendo morado, 43, que viene siendo rosa, y 74, que viene siendo el amarillo. Ahora lo que vamos a hacer es medir con nuestro multímetro las diferentes pines para verificar cuál es tierra, señal y alimentación. Vamos con el primero, que nos da 0,01, que es el morado, que vendría siendo tierra. Vamos con el siguiente, que nos da 5 voltios, cuál es el amarillo, que vendría a ser relativamente alimentación. Y de ahí le vamos con el pin rosa, que nos da 0,02 voltios, que relativamente concuerda con nuestras señales y nuestros diagramas, en el cual vendría siendo el rosa nuestra señal. Volvemos a conectar. Ahora vamos a lo que viene siendo medir continuidad para verificar que nuestro pino o aguja esté bien conectada. Verificamos que todo esté correctamente y procedemos a conectar nuestro sensor. Y ahora con nuestro vehículo encendido vamos a lo que viene siendo la medición con nuestro osciloscopio en coher. Conectamos el pin negativo y nuestra pinza aritmética en el pin que colocamos. Verificamos que todo esté correctamente, ponemos osciloscopio, ponemos auto para que nos detecte y le bajamos a 500 milisegundos en un voltio provee de 1.1 DC. Aquí vamos a verificar acelerando la apertura de la mariposa. Como podemos observar, entre más apertura tenga, el voltaje va a aumentar, lo cual tiene correlación con la apertura de la mariposa. Aquí vemos que nuestra mariposa o nuestro sensor está correctamente funcionando, ya que nos da la señal, de apertura. Entre más se abre, el voltaje va aumentando, lo cual nos indica que nuestro sensor de posición de la mariposa está funcionando correctamente. Ahora vamos a medir lo que viene siendo el sistema de inyección. Para esto necesitamos sacar un inyector. Aquí podemos verificar que es un inyector de 2 cables, que nos indica que uno va a ser tierra y otro va a ser señal, en el cual ahora vamos a verificar con la punta lógica cuál es tierra. Como podemos observar, tenemos 2 colores, blanco y gris, y en el resto tenemos diferentes colores y uno que se repite. Tenemos naranja, rosa y negro, y el que se repite viene siendo blanco, lo cual nos indicaría que blanco vendría siendo la tierra para todos. Y con la punta lógica logramos comprobar que blanco es tierra o GND. De ahí el otro no nos marca, dándonos a entender que viene siendo señal. Ahora, para comprobar esto, vamos a utilizar lo que viene siendo el multímetro. Para este vamos a utilizarlo en 20 voltios en corriente continua. Colocamos y medimos. Podemos comprobar que en tierra nos da 12.59 voltios
y en señal nos da 4.44 voltios, lo cual nos indica que tenemos tierra y señal en los inyectores. Ahora podemos verificar nuestros cables con el esquema que tenemos del manual de usuario, en el cual nos indican los diferentes colores que van a ser señal y un color único en los cuatro, los cuales van a representarnos a tierra, que va conectada a la bobina. Una vez hecho eso, vamos a poner el multímetro en continuidad para nosotros colocar un pin aquí, para no tener que desconectar y conectar al momento de usar el osciloscopio. Vamos a verificar que tenga continuidad, lo cual nos indica que el alfiler está bien colocado. Una vez hecho eso, volvemos a conectar nuestro inyector, verificamos que esté bien sujeto y vamos a proceder con el diagnóstico del osciloscopio. Ahora podemos diagnosticar contra nuestro osciloscopio colocando nuestras pinzas en una escala de 10 a 1. Colocamos nuestra pinza nuestra alfilera y podemos apreciar una gráfica. Al momento de que nosotros aceleramos, podemos observar que va a tener una gran apertura aquí. Pasamos de 2 milisegundos a 5 milisegundos en la apertura del inyector. Con esto podemos nosotros diagnosticar que el inyector en este caso está funcionando correctamente. Pero si en el momento de nosotros acelerar, la gráfica no aumenta, no llega a su aumento, vendría siendo problemas. Ya tanto puede ser que los prefiltros estén desgastados o tapados, o puede tener alguna falla electrónica dentro del cable de señal, el cual no nos estaría indicando una buena alimentación al inyector, provocándonos fallas a futuro.